qué pasa si no ejerzo mi voto? Elecciones 2018. ¿Por quién votar? De los 4 candidatos que aparecerán en boleta, ninguno de los 4 se queda fuera de la corrupción. Todos y cada uno están dentro de la corrupción. Algunos dentro de la administración pública cuando ejercieron o realizaron actividades y otros dentro de los partidos políticos. Sin embargo, la ciudadanía se puede preguntar qué sucede si no vota por ninguno de los 4 candidatos. Pareciera que fuese apatía o falta de interés, política social o bien huir a sus derechos y obligaciones como ciudadano. Pero lo cierto es que de los 4, ninguno tiene su expediente limpio en cuanto a los recursos del pueblo recibidos en forma de salario o en apoyo a sus campañas o partidos. Cada uno de ellos ha tenido que salir a su defensa para poder desechar las críticas de sus propios compañeros candidatos en los debates anteriores programados por el INE, pero sin duda la realidad es que ninguno de los 4 queda fuera de haber estado o ejercido la corrupción que pareciera ser sin voluntaria o meramente una casualidad, porque algunos han estado dentro por sus salarios estratosféricos en las diferentes en los diferentes desempeños que han tenido a lo largo de su carrera en la administración pública o en la administración política de algún partido. Lo que ocurriría es lo más grave o lo más drástico que ocurre si no ejerces tu voto es que es probable, como ha sucedido durante muchas décadas, es que gane quien tiene más afiliados al partido, o la otra forma de corrupción que ha existido en todos los niveles de la política a lo largo y ancho del país, en sus distintos niveles municipal, estatal o federal. Y lo que ha ocurrido y ocurre en todas y cada una de las elecciones en sus diferentes niveles es la corrupción en su máximo grado de expresión, en la cual se tienen vinculadas ya sea por obsequios, regalos, ayudas de los propios candidatos o de sus partidos políticos o incluso de la propia administración pública que se encuentre en turno al partido que le favorece, destinando ayuda en los programas sociales e incluso ejerciendo presión para que estos ejerzan su voto, aunque se pudiera decir en forma jurídica que no existen pruebas, y es probable que no existan muchas de las pruebas porque es una corrupción, digamos, consciente o entendida o apalabrada entre
entre los que la reparten y los que la reciben, los propios ciudadanos contra la administración pública en sus diferentes actividades, ya que están conscientes e incluso aceptan el hecho de que les den una ayuda de diferente índole, puede ser desde económica hasta en otros enseres laborales incluso, eh, a cambio de ejercer el voto a determinadas fuerzas políticas. Ese es el gran conflicto de toda la historia en el país, en la cual esta no sería la excepción y no será la excepción, dado todos los programas y los mensajes subliminales, incluso del propio gobierno federal, en su rendición de cuentas y reuniones con los diferentes sectores que se pueda. En cada declaración deja ver la presión, la sugerencia o la invitación a mantener al partido dentro del gobierno, al partido oficial en este caso, o el partido en turno dentro del gobierno. De una u otra forma deja ver esos mensajes en todo su actuar en los medios masivos de comunicación. Una y otra vez, 1000 veces. Eso es parte de la corrupción, aunque esté disfrazada. Es algo como el dicho dice, no digas cosas buenas que parezcan malas. En este caso, no hagas cosas malas que parezcan buenas, pero el detalle es que sí dicen cosas buenas, pero con la finalidad de contribuir a que la población, los ciudadanos en turno, con la capacidad de votar, escuchen el mensaje o les llegue de alguna u otra forma. Y en el peor de los casos, como sucede en las provincias o en el entorno urbano, en las orillas de las ciudades, siempre, generalmente, hay una cuota o finalmente un pago a cambio de que ejerzan el voto a favor de determinadas fuerzas políticas. Esos son el caso más drástico y no puede ser la excepción, sea a una fuerza u a otra. No queda descartado, incluso no es probable que no se salve eh, de ese tipo de políticas erróneas o de corrupción, la fuerza política que lleva mayor cantidad de promoción de voto o de fuerza en la votación según encuestas. Pero lo cierto es que si la parte jurídica entrara directamente hasta los ciudadanos en estas fuerzas políticas, de alguna u otra forma encontraría al menos una sola persona que que hubiese sido convencida para vender su voto en forma económica o de alguna otra forma. Y por supuesto no se descarta en todas las fuerzas políticas, e incluso ya está negociado, por eso es que aparecen las fuerzas políticas según con sus grupos de administración o su personal de apoyo, de asistencia, de asesoría, porque finalmente todos y cada uno de ellos
ya han sido invitados y convencidos para apoyar a X o Y candidato a cambio. Sí, como yo siempre he dicho, todo es a cambio de algo. Generalmente siempre va a ser a cambio de algo. Eh, Sería una excepción que alguna de las fuerzas políticas o sus candidatos respectivas o el candidato de los 4 candidatos estuviera trabajando por convicción, por, por gusto. Generalmente todos ellos eh, una, tienen una propuesta eh, en llegar al cargo a cambio de qué? A cambio de apoyo económico a los militantes, incluso a sus propios militantes, para que estos, y si no es así, condicionarlos respectivamente para un futuro. En estos procesos electorales se tiene, pues generalmente se llama a río revuelto, siempre con dichos, ganancia de pescadores, porque finalmente algunos esperan al finalizar estas contiendas que la fuerza política que están apoyando quede y de alguna manera recibir un apoyo económico o apoyo laboral, entre otros muchos apoyos de programas sociales respectivamente. Eso sin duda, o sencillamente algún trámite en los siguientes años para poder cobrar ese favor. Generalmente así es, aunque no se reconozca y aún y a pesar que oficialmente o jurídicamente nadie haga la denuncia, eh, se puede uno dar cuenta cuando uno ha estado dentro o investigando dentro de los gremios políticos o la propia administración pública, ya sea prestando algún servicio o investigando dentro de ellas, o incluso por los propios familiares o empleados o militantes dentro de los partidos. Siempre llega la verdad, siempre sale a flote, tal vez a medias o tal vez completa, pero siempre hay verdades. Y eso ha contribuido a las deficiencias y desgaste de las fuerzas políticas y de la propia administración pública en el país. Lo cierto es que por quién votar, de los 4 candidatos actuales que aparecerán en la boleta, pues ninguno de ellos se encuentra libre de pecado, o bien está siempre en algún momento han estado dentro de la corrupción, ya sea por las cantidades estratosféricas que reciben de sus salarios, o bien las cantidades que reciben para sus campañas o los partidos políticos, del dinero del pueblo o del dinero de los impuestos que todos y cada uno de los mexicanos pagamos a la federación para determinarlo en un sistema de ingresos y egresos por parte del gobierno o del estado. De esta manera, pues no hay algún candidato que sea mejor que el otro. Pudiera tomarse lo mejor de ellos, que tienen algunas propuestas válidas hasta determinado momento, pero finalmente casi coinciden en las propuestas.
eh, y en el objetivo general siempre van a coincidir porque generalmente los candidatos lo que buscan es, como todo gobierno, proporcionar los servicios básicos, atender los servicios básicos de la mejor manera y tratar de tener un crecimiento económico interno o externo o ambas cosas y entre otras realizar, eh, contribuir o las famosas palabras para no caer en problemática que utiliza uno de los candidatos, reducir la brecha de la pobreza. Eso significaría, eh, pues no terminar con la pobreza, ni siquiera la idea de terminar con la pobreza y cuidando sus declaraciones, por supuesto, y que en un futuro no se las echen en cara o no las forcen a cumplirlas, porque finalmente no es fácil terminar con la pobreza en el país. Incluso la propia creación de empleos, que siempre ha sido otra de las problemáticas, y el cáncer que agobia el país, como es la inseguridad, el narcotráfico y todas las cuestiones ilegales dentro del país. Esto implicaría que que de alguna u otra forma los candidatos más conscientes o con mayor capacidad de análisis, pues cuidan su lenguaje para no caer dentro de alguna declaración que pudieran no cumplir. Eh, y de antemano, no son tan fáciles de cumplir cualquiera de las declaraciones, porque atrás de ello tienen todas las fuerzas políticas contrarias en, en la administración pública, entre otros aspectos. Pero eh, entonces, ¿qué pasa también si no ejerce su voto? Pues no pasa nada, pero lo que sí contribuiría o contribuye es que si anulas tu voto en la boleta, cruzando con una X toda la boleta, para que no la contabilicen, ay, para que este voto no sea contabilizado, entonces pues se puede cruzar toda la boleta eh, eh, con, un, con un tache o una X, de tal manera que el voto no está ejercido para un candidato específico, o puedes poner el nombre del candidato que tú desees que no esté dentro de la boleta. Eh, de esa manera, incluso el nombre de algunos de tus vecinos, y no pasa nada con las votaciones. Los jóvenes que tanto promocionan, que realmente son una cantidad relativamente baja, los que van a votar por primera vez, desafortunadamente no tienen la información adecuada por los medios, dado que se tienen muchos dichos y diretes en los medios masivos, pero la realidad es que no cuentan, posiblemente muchos de ellos, con la información verídica de todos los antecedentes de todos y cada uno de los 4 candidatos en, 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 este, en estas elecciones, por lo cual su voto pues es eh, relativamente no válido en forma objetiva. Eh, este, este concepto de no válido es porque realmente no estarían votando conscientes a pesar de la información, eh, la información que se distribuye en los medios masivos de comunicación, que son pura información superficial. Los propios debates no están determinando el actuar del gobierno ya incluso ya en funciones cuando las ejerza. Eh, y no hay manera de determinar, ya que sus propuestas son bastante generales. Y en el camino se queda la secuencia de cómo se ejecutarán respectivamente. Eh, lo, lo real sería lo, las propuestas
más efectivas serían las que estuviesen hechas desde antes de registrarse como candidato en un programa ya definido. Incluso aunque fuese en forma individual sin tener sus asesores respectivos. Porque todo este proceso de asesores o grupo de asesoría o su respectivo gabinete prenombrado, pues implicaría que ya tiene compromisos con todos y cada uno de ellos, respectivamente a cambio de. Es y sería rarísimo que todos y cada uno de ellos estuviese trabajando por convicción. Eso sería excelente, aplaudible. Pero eso es difícil que suceda, al menos en las próximas 2 o 3 décadas, si el cambio no sucede en este 2018. Y para que sucediera, pues tendrían que no elegir ninguno de los 4. Pero desafortunadamente ahí entra la corrupción y, como dije, puede ser ganar quien más militantes tenga en el partido. Esa sería la primera opción. Y la segunda es quien más distribuya dineros en los apoyos, dinero en efectivo o apoyos en enseres para la población, tratando de convencer y comprando su voto. Y eso, pues, es difícil de comprobarlo, porque finalmente solamente existiría el enser repartido y que estaría disfrazado de alguna u otra forma, como tratan de hacerlo con los dineros o el dinero que entra al financiamiento de las distintas campañas, tratando de aparentar otras cuestiones que no son. Y así es como se cubren y sucede todo este lodazal dentro de las campañas electorales. Su servidor, Adalberto Elías González Gómez. Hasta la próxima.